Buenos días para todos. La desaparición forzada en Colombia, diálogo intertextual. El epígrafe del cuento Sin nombres, sin rostros ni rastros, del escritor tolimense Jorge Eliezer Pardo, es dedicado fielmente a las madres colombianas. Las circunstancias atravesadas por las mujeres a quienes les han desaparecido un familiar han sido, durante décadas de violencia en Colombia, un fenómeno petrificado por el olvido estatal. Las palabras de la literatura estremecen los fenómenos de violencia política en siniestros duelos inacabados, sentidos y narrados a diario por las madres en Colombia. Con lagunas en las recordaciones cimientan la memoria colectiva que el país necesita leer y escuchar. El relato en mención fue ganador del concurso de cuentos sin rastro en el año 2011, cuya temática protagonizó la desaparición forzada. En el relato se mezclan la denuncia nacional y la narración literaria para configurar artísticamente el fenómeno de seres humanos que no se encuentran pero se buscan, que alimentan pasos del olvido pero reconfortan la no alienación de los criterios. Los personajes son mujeres que les han otorgado el título de viudas, huérfanas y sin hijos por el fallo constante de la violencia. Ellas narran las visitas al río con el azar de la esperanza que puedan bajar los cuerpos perdidos. Algunas los adoptan, otras cosen las partes de un antropo rompecabezas. Ya cosido, reorganizado, mediante el tejido de cada órgano, conceden el nombre a sus muertos. Tiene cara de llamarse Esteban, escribió Gabriel García Márquez en su cuento El ahogado más hermoso del mundo, cuando las mujeres de un pueblo encuentran a un hombre muerto en el río. El hecho de nombrar lo que no tiene nombre convierte los actos rituales en la proclamación de identidades. La necesidad extraordinaria para decorar, venerar, respetar y respetar, lo que está más allá que acá, es planteada por Cifuentes y Figueroa como la obligada comprensión de los fenómenos sociales en Colombia, no sin antes entender las herencias de las guerras civiles del siglo XIX, las violencias del siglo XX y el conflicto armado, luego de mediados de este siglo hasta la actualidad. No se dejan a un lado los hechos históricos para comprender a los ríos como testigos. Cito: los viejos nos han dicho que siempre los ríos grandes y pequeños albergan las víctimas, desde la violencia entre liberales y conservadores de los siglos pasados, cuando venían inflamados, flotando con un gallinazo encima. Cierro la cita. Tampoco es nuevo arrojar cadáveres al agua. Bien se sabe que el agua borra rastros. Este elemento contado en el cuento del escritor permanece en el lector, en su punto máximo, entre incertidumbre, preparación documental, crítica e impotencia. ¿Cómo un lector socava ideas interconectadas con este crimen organizado? Es solo a través de la acción de sus ideas que logra reconstruir su conciencia y aportar a la colectividad primada en la memoria de Colombia. En el cuento se expresa: a todas en el puerto nos han quitado a alguien, nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien, somos huérfanas, viudas. Posteriormente, el escritor colombiano Pablo Montoya replantea en su novela La sombra de Orión la expresión de llamar Antígonas a las mujeres colombianas. Esto porque Antígona, hija de Yocasta y Edipo, es una mujer fuerte que desafía las leyes del tirano Creonte, asumiendo su papel de hermana, pero también de mujer que lucha por el derecho a brindarle una sepultura a su hermano fallecido Polinices. Tanto en esta novela como en el cuento de Jorge Eliezer Pardo se vincula una relación femenina afectiva. Las mujeres que buscan en el mar de tierra. La escombrera de la Comuna 13 de Medellín, Antioquia, se suma a las que examinan en los escombros de agua dulce. Aquí una cita de La sombra de Orión de Pablo Montoya. Hablaban de la consumación de ese anhelo y lloraban impotentes y pedían una vez más que les fueran devueltos los huesos de sus parientes para que pudieran enterrarlos. Cierro la cita. Las mujeres colombianas son antígonas que recogen las huellas borradas por el viento. Ellas duermen eternamente, gracias y por desgracia, en el arrullo del agua y la brisa de los ríos. Es la simbolización emocional de los que se encuentran perdidos en el ancho río, un proyecto de nación pútrido, corrupto y velado por aquellos que recuerdan como la única opción de aliviarse a sí mismos y a una sociedad colombiana receptiva. Las mujeres colombianas manifiestan en una primera persona del plural,
Nunca damos sepultura a una cabeza sola, las remendamos a un tronco solo, con agujas capoteras y cáñamo, con puntadas pequeñas para que no las noten los que quieren volver a matarlos si los encuentran de nuevo. La esfericidad del cuento, sin nombres, sin rostros ni rastros, lo convierte en un relato de ambiente cerrado y a la vez universal, es decir, justamente lo que Julio Cortázar planteó al referirse a Horacio Quiroga y su decálogo del perfecto cuentista. Existe un sentido profundo que permanece en la controversia delicada. Aunque las mujeres permanezcan en las orillas de los ríos, el ser humano en sociedad se convierte en el vehículo que da significación a la condición infinita del agua. Es una noción circular en la que el narrador omnisciente trasciende las líneas conexas de la ficción y la realidad del país. Es un relato que narra el fenómeno de la desaparición forzada de forma melancólica y aterradora, pero que estéticamente comprende que las mujeres en Colombia necesitan un reconocimiento de toda la sociedad. La literatura, nuevamente, plantea ejercicios críticos de la belleza, universalizando el poder, la palabra que pisa fuerte, converge entre la huella del agua y los remolinos ocasionados cuando se chocan las corrientes distintas a otras, por el poco espacio que dejan los cuerpos desmembrados de los sin nombre. Un proyecto que ha librado batallas afectivas en tanto que las víctimas han denunciado a los ríos en Colombia como tumbas, es el bello trabajo titulado Ríos de vida y muerte, rutas del conflicto. A través de fotografías, cifras, podcasts, ha revelado la punta del iceberg de este fenómeno. Aquí una cita. El río Magdalena es un verdadero cementerio. Basta con escuchar lo que dijo el ex jefe paramilitar Ramón Izaza. Si drenan el Magdalena, encontrarán la fosa común más grande de Colombia. Gastón Bachelard, en El agua y los sueños, manifiesta que desde el fondo de los seres humanos habita el agua, y desde el seno del agua hablan los remordimientos. Literalmente, coloca una cita de Gastón Bachelard. El universo comprende los reproches de una alma herida, y el universo se calla, y el arroyo indisciplinado deja de reír, la cascada de tararear, el río de cantar. Cierro la cita. Pescar los muertos del río se convierte en un oficio desolador para las personas que habitan los cuerpos. Es un ejercicio que atrapa conciencias y las hace más fuertes, pero acobardadas ante un estado que pareciera olvidar. El arte de la literatura transfigura voces y representa a gritos el drama de los pescadores, de las mujeres en Colombia que buscan y adoptan muertos. En palabras de Bachelard, son soñadoras silenciosas que cerca del agua oyen soñar a los muertos que les impiden dormir. El agua, el líquido femenino del nacimiento, pero también del desvanecerse en las areolas maternas, es el espejo de ondas donde se miran las mujeres melancólicas. Configura la poética del agua como una sustancia de vida y muerte. Las mujeres colombianas convierten el agua en un elemento de la pesca corpórea. Las mujeres que esperan en el río reprochan a un Estado que reconoce el agua como una especie de secreto del horror, el lavado de manos. El narrador y lo narrado en el cuento parecieran desprenderse para controvertir armónicamente en la construcción de la memoria y dialogar con otras obras del arte como la fotografía de Juan Manuel Roca y las crónicas de Patricia Nieto Nieto. Los dos autores colombianos, al igual que Jorge Eliezer Pardo, y aunque los tres se dedican a campos estructurales distintos, ellos quisieron afinar su lápiz y su cámara como los llamados NN, cuerpos sin nombres o desaparecidos sin cuerpo. Jorge Eliezer Pardo nació en el Líbano, Tolima, hacia el año 1950. Es escritor, periodista y docente universitario. Juan Manuel Roca Chavarría es un artista colombiano. Nació en el año 1947 en Medellín, Antioquia. Inició su carrera en la literatura y posteriormente se dedicó a la fotografía y al arte audiovisual. Así expone en Requiem NN, Fotografías, un documental que tiene el mismo título. Los dos autores nacieron en una época de violencia que hasta el momento no ha cesado en este país. Ellos no son ajenos a las realidades. El fotógrafo plantea que él hace visible lo invisible. Primero documenté las tumbas de los desaparecidos, más de 400 tumbas fotografiadas durante 7 años en el pueblo de Puerto de Río, a las orillas del río Magdalena. Si yo no las hubiera fotografiado, ¿existirían? Asimismo, la comunicadora social y periodista, profesora de la Universidad de Antioquia y cronista Patricia Nieto Nieto, nacida en el mismo departamento, publica en 2013 un libro de crónicas titulado Los Escogidos.
Los tres artistas reconstruyen la memoria. El olvido es un asunto aterrador cuando de violencia política se habla, y el cuento, las fotografías, el documental y la crónica extraen de los ríos la consolidación de una cultura de la acción, porque la trascendencia de las víctimas, que no tienen que ver con la guerra directamente, promueven su existencia a través del arte, una alternativa de cura para el duelo que se asoma entre las penurias del agua que llora, grita y es testigo de sueños inconclusos. Ahora bien, las imágenes que proyecta Sin nombre, sin rostros ni rastros ponen en manifiesto los ojos como espejos. Cuando Narciso se ve a sí mismo en el estanque, se reconoce como un ser humano bello y se enamora de él. Lo que no sucede con los ojos de los difuntos que bajan flotando sumergidos en los ríos. Los ojos de los NN no fueron cerrados y la imagen de los asesinos reposa como estatua, pero quienes la ven son las mujeres que los adoptan. Cito una parte del cuento. Nos dan miedo esos hombres armados que dejan en el fondo de los ojos de los muertos, parecen dispuestos a matarlos también. Muchos párpados que no se cierran, dicen en el puerto, pero es para que no olvidemos a los sanguinarios. Cierro la cita. Los rituales de la comprensión no solo son asumidos por las familias de las víctimas, sino que los diferentes habitantes que no han sido implicados directos de la guerra tienen, a su vez, un papel protagónico cuando deciden bautizar a los cuerpos sin identidad, enterrarlos y mantener su tumba con agua, flores, así sean artificiales, pintura y sobre todo oraciones. Estas letanías surgidas de la lírica medieval tienen el objetivo de que las almas deambulantes del purgatorio encuentren su luz y caminen hacia el descanso eterno. Entre las creencias y la superstición van y vienen las personas que habitan los territorios, mientras las almas encuentran la iluminación, les piden favores a cambio de rezos, agua y nombres. Los adoptantes manifiestan que los escogidos o elegidos les cumplen todo lo que le piden. No obstante, los adoptantes deben ser responsables del compromiso que adquieren cuando compran a un o una NN. El escritor tolimense así lo narra. Es como un nacimiento al revés, parido entre el agua del río y lavado desde la arena. Les llevamos flores, les encendemos veladoras y les regalamos rosarios completos y unos cuantos responsos. La voz narradora de Sin nombre, sin rostros ni rastros aclara la hostil construcción social del encuentro entre una persona desconocida y el cuerpo sacado del río, solo para pedir favores. Las mujeres víctimas, las que han perdido parientes y aún los buscan, no piden ganarse la lotería a cambio de un brilla para ellos la luz perpetua. De esta manera lo plantea Eliezer Pardo. Nosotras no pedimos a nuestros muertos números de suerte ni pedazos de tierra para una parcela. Pedimos paz para los niños que aún no encuentran en la guerra, y a pesar de que a muchos de nuestros sobrinos los han quemado o arrojado al agua. Cierro la cita. En otra dirección, el animero del documental Requiem NN manifiesta que desde sus 14 años ha vivido con las almas del purgatorio. Le han concedido favores y por ello no las olvida. Les reza, aunque son y seguirán siendo hijas de la violencia. Aquí hago la cita del documental. A mí no me da susto recordar cosas malas porque en este diario yo tengo que contar anécdotas cuando empezó la violencia aquí en Berrío. Porque si ese puente hablara, Ave María, sí que diría cuántos han tirado de ahí. En cuanto a ello, se sabe que a Colombia las leyes llegan mucho tiempo después de la consolidación de la ONU y la invención del término NN, del latín nomen nessio, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. A uno de los personajes de Los Escogidos, obra de Patricia Nieto Nieto, les corresponde, dentro de su oficio forense, examinar los muertos. En vista de reconocer que las creencias religiosas de la comunidad no eran muy amables con el oficio judicial de otorgar números a las tumbas, se resignó y propuso un hermoso juego de palabras, brindarles nombres y apellidos que empiezan con la letra N. Hago una cita. Esa pareja a quien se le debe la bella litanía de nombres: Nelson Noel, Nevardo Nevado, Nancy Navarro, Narciso Nanclares, Narana Navarro, con la que protegió las identidades perdidas de los NN de Puerto Rico. Cierro la cita. Es justamente esta vivencia de no dejar el cuerpo sin identidad que Jorge Pareja en el documental menciona. Hago la cita. Esos nombres que tienen NN, que empiezan con N y el apellido es N, son bautizados desde la inhumación estatal. Se han hecho con este fin, de que no los rebauticen y nos dificulten el proceso de identificación. Cierro la cita. Tal es el parecido de este proceso de un bautista
como de el forense Guillermo y la antropóloga Liliana. Los dos ayudan a reconstruir los huesos de un NN. Mientras logran reconfigurar el esqueleto, cantan una canción de la radio, ¿Dónde está el corazón? De Enrique Iglesias. Hago la cita. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. Cierro cita. Por tanto, el bautista y el forense realizan una práctica respetuosa del cuerpo. ¿No son estas otras formas de brindarle una identidad y una cálida adopción? En Sin Nombres, Sin Rostros ni Rastros se refleja la misma relación de enriquecer el directorio de nombres de algún cementerio en Colombia. Es pugna recordar que este relato no solo se aborda un río o un pueblo en específico, es a través de un lenguaje sencillo que el cuento interioriza una gama de significaciones atrapando a los lectores de primer momento y durante el relato. En palabras de Julio Cortázar, el cuento de Pardo rodea y arrasa intensamente a quien lee, cumpliendo con el proceso íntimo de la imaginación con la realidad, que para el caso de la violencia política termina siendo un trance entre la búsqueda de la verdad, la justicia y el amor por la humanidad. Aquí no se juega con la letra M, sino que lo importante es adjudicarles nombres para guiarlos en su camino de la errancia. Hago una cita. Entonces regalan o encargan a su muerto, a su Alfredo o Ricardo, a su Alfonso o Benjamín, para que los guíen y cuiden los largos y miedosos tiempos. Cierro la cita. En esa medida, en el cuento se reconoce este fenómeno como un delito que afecta la vida de los familiares de las víctimas. Sin embargo, el acto creativo trasciende fronteras de lo legítimo para convertirse en los actos poéticos de la imagen y la palabra, con los objetivos de reconocer los traumas vividos, restaurar y purgar el trance complejo de un duelo utópico. Las mujeres melancólicas ven sus reflejos en el agua, confiando a que pasen los cuerpos mutilados. Cuando logran pescar alguna parte del cuerpo encuentran que muchos párpados ya no se dejan cerrar y dicen en el cuento que es para que no olvidemos a los sanguinarios. En sus ojos está la refracción de los atroces criminales, es el revivir de las torturas que hoy remedian en el río. El agua, en el cuento de Jorge Pardo, es un errar entre la pesca de los cuerpos, la esperanza y la construcción de nuevas identidades. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua, canta Rubén Blades. Quizás el agua es para los criminales una salida que anula huellas, una purificación del mal que muy en el fondo quieren que hagan con ellos, es el perdón de los pecados. Para las mujeres, las orillas de los ríos son la entrada al no desarraigo de la memoria. Hago una cita del cuento. Mis hermanas tirarán las atarrayas y los chiles para no dejarlos pasar. Uno no sabe si el que le toca es el sacrificado que con su muerte acabará la guerra. Cierro la cita. Se culmina la guerra de la melancolía cuando se encuentra alguna parte del cuerpo, mientras no se halle, hago una cita. Cada obra meditada es como una lágrima viviente que va a dar al agua de las penas, el mundo animado por el tiempo de una melancolía que llora. Es una cita de Bachelard. Los tres autores son resistencia y fuerza para las madres, son virtud de escucha para reedificar los ejercicios literarios, periodísticos y fotográficos, encontrados junto con la conciencia y la memoria del territorio. El documental, con un tratamiento de articulación de la propuesta fotográfica del autor, conjuga las imágenes en movimiento, los sonidos del pueblo y del agua con las historias de los habitantes. La manera como en Los Escogidos y Requiem NN se evocan las narrativas de los personajes en referencia a la identidad, exalta la labor de cada uno de los sujetos que por naturaleza se detienen en la adopción de las almas de los territorios unidos. En Sin Nombres, Sin Rostros ni Rastros, el ser querido arrebatado es lo que un ser humano jamás desea sentir. El desencuentro en las noches interminables, las vueltas en la cama y las sábanas ajadas revelan el recelo de madres, abuelas, esposas, hermanas, tías que no conocen el paradero de sus familiares. Cito en el cuento. No sabemos si estamos dentro de un sueño o nosotras flotamos despedazadas en el agua turbia, en espera de unas manos caritativas que nos hagan el bien de la cristiana sepultura. Cierro la cita. Cavilar entre el dicho popular, amanecerá y veremos, es el suplicio que no quieren recordar cuando el sol se pone entre las montañas. Pareciera que todo estuviera calculado cuando se trata de apropiarse del cuerpo e infundir terror para ganar algo de terreno en el poder del país. En cada expresión de las mujeres se recuerda con nostalgia, por ello el autor del cuento no se reconforta con configurar el cuerpo despedazado, va más allá de los sentimientos de las personas, esto es, del peso que deben cargar en un nuevo día, y se dan cuenta de que les falta algo de sí,
que es real, que un día partieron y no regresaron. Y cierro con una cita del cuento. Nos han dicho que no somos los únicos en el puerto, que en Colombia los ríos son las tumbas de los miserables de la guerra. Los viejos nos han dicho que siempre los ríos grandes y pequeños albergan a las víctimas, desde la violencia entre liberales y conservadores de los siglos pasados, cuando venían inflados, flotando con un gallinazo encima. Muchas gracias. Espera, páralos de una vez. Había dicho que vamos a cerrar, pero no, vamos a aprovechar que nos queda un poco de tiempo esta mañana y vamos a incluir una de las actividades que teníamos a primera hora en la sesión de la tarde ahora. Con eso vamos a tener más tiempo para la presentación de los libros de los autores.